Directorio General de Catequesis. Presentación. El camino de la catequesis de estas últimas décadas ha estado marcado por la exhortación apostólica Catequesi Tradende. Este texto representa no solo el recorrido hecho a partir de la renovación iniciada por el Concilio Vaticano II, sino que constituye también la síntesis aportada por los numerosos obispos del mundo reunidos en el Sínodo de 1977. Usando las palabras de aquel documento, la catequesis persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Una tarea ardua que no permite especificar con demasiada rigidez las diferentes fases que implica el proceso catequético. De todas formas, el objetivo, aun siendo difícil, permanece inalterado, sobre todo en el contexto cultural de estas décadas. La catequesis, citando lo que escribía San Juan Pablo II, busca desarrollar con la ayuda de Dios una fe aún inicial, promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades. Se trata en efecto de hacer crecer, a nivel de conocimiento y de vida, el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. De este modo, la catequesis permanece integrada en la sólida tradición que ha caracterizado la historia del cristianismo desde sus orígenes. Ella persiste como una peculiar actividad formativa de la Iglesia, que respetando las distintas fases de edad de los creyentes, se esfuerza por mantener siempre actual el Evangelio de Jesucristo para que sea el soporte de un testimonio coherente. Este directorio para la catequesis se ubica en una dinámica de continuidad con los dos anteriores. El 18 de marzo de 1971, San Pablo VI aprobó el Directorio Catequético General, redactado por la Congregación para el Clero. Dicho directorio se caracterizó por dar una primera sistematización a las enseñanzas surgidas del Vaticano II. No se puede olvidar que San Pablo VI consideraba toda la enseñanza conciliar como el gran catecismo de los tiempos modernos. Así pues, en el decreto Christus Dominus se ofrecían indicaciones puntuales y de largo alcance sobre la catequesis. Los padres conciliares decían: los obispos expliquen la doctrina cristiana con métodos acomodados a las necesidades de los tiempos, es decir, que respondan a las dificultades y problemas que más preocupan y angustian a los hombres. Esfuércense en aprovechar la variedad de medios que hay en estos tiempos para anunciar la doctrina cristiana, sobre todo la predicación y la formación catequética que ocupa siempre el primer lugar. Vigilen atentamente que se dé con todo cuidado a los niños, adolescentes, jóvenes e incluso a los adultos la instrucción catequética que tiende a que la fe, ilustrada por la doctrina, se haga viva, explícita y activa en los hombres, y que se enseñe con el orden debido y método conveniente, no solo con respecto a la materia que se explica, sino también a la índole, facultades, edad y condiciones de vida de los oyentes, y que esta instrucción se fundamente en la Sagrada Escritura, tradición, liturgia, magisterio y vida de la Iglesia. Procuren además que los catequistas se preparen debidamente para la enseñanza, de suerte que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. Esfuércense también en restablecer o mejorar la instrucción de los catecúmenos adultos. Como es notorio, esta enseñanza posee criterios normativos para la constante renovación de la catequesis, que no puede permanecer como una actividad ajena al contexto cultural e histórico en la que se realiza.
Una señal evidente de esto es el hecho de que como primera consecuencia fuese instituido el 7 de junio de 1973 el Consejo Internacional para la Catequesis, organismo mediante el cual varios expertos del mundo entero ayudan al dicasterio competente a dar a conocer las instancias presentes en diversas iglesias, para que la catequesis se ajuste cada vez más al tejido eclesial, cultural e histórico. En el 30º aniversario del concilio, el 11 de octubre de 1992, San Juan Pablo II publicó el Catecismo de la Iglesia Católica. Según sus propias palabras, este catecismo no está destinado a sustituir los catecismos locales. Está destinado a favorecer y ayudar la redacción de los nuevos catecismos de cada nación, teniendo en cuenta las diversas situaciones y culturas. Como consecuencia, el 15 de agosto de 1997 vio la luz el Directorio General para la Catequesis. Aparece así ante nuestros ojos el gran trabajo realizado después de esta publicación. El vasto y diverso mundo de la catequesis encontró una nueva y positiva provocación para dar vida a nuevos estudios que permitieran comprender mejor las exigencias pedagógicas y formativas de la catequesis, sobre todo a la luz de la renovada interpretación del catecumenado. Muchas conferencias episcopales, a través de las instancias emergentes, han dado vida a nuevos itinerarios de catequesis para las diversas fases de edad, desde los niños hasta los adultos, desde los jóvenes hasta las familias, se ha asistido a una progresiva renovación de la catequesis. El 23 de marzo del 2020, el Papa Francisco aprobó el nuevo Directorio para la Catequesis que tenemos el honor y la responsabilidad de presentar a la Iglesia. Este representa una etapa siguiente de la dinámica renovación que cumple la catequesis. Además, los estudios catequéticos y el constante compromiso de tantas conferencias episcopales han permitido alcanzar objetivos altamente significativos para la vida de la Iglesia y la madurez de los creyentes que requieren una nueva sistematización. La breve panorámica histórica muestra que cada directorio ha sido redactado siguiendo algunos importantes documentos del magisterio. El primero tuvo como referencia la enseñanza conciliar, el segundo el catecismo de la Iglesia Católica y el sínodo sobre la evangelización y la transmisión de la fe cristiana junto a la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. En los tres textos permanecen exigencias comunes, como son la finalidad y las tareas de la catequesis, mientras que cada uno se caracteriza por su nuevo contexto histórico y por la actualización del magisterio. Entre el primero y el segundo directorio pasaron 26 años, mientras que entre el segundo y el actual han transcurrido 23. En algunos aspectos, la cronología muestra la exigencia de la dinámica histórica que hay que afrontar. Una mirada más profunda al contexto cultural puede hacer surgir las nuevas problemáticas que la Iglesia está llamada a vivir. Dos de modo particular. La primera es el fenómeno de la cultura digital, que trae consigo la segunda connotación, la globalización de la cultura. Ambas están de tal manera interconectadas que se determinan recíprocamente y producen fenómenos que evidencian un cambio radical en la existencia de las personas. La exigencia de una formación atenta a cada persona parece oscurecerse ante las imposiciones de modelos globales. La tentación de adecuarse a formas de homologación internacional es un riesgo que no se debe subvalorar, sobre todo en el contexto de la formación a la vida de la fe. De hecho, la fe se transmite por el encuentro interpersonal y se alimenta en la esfera de la comunidad.
La exigencia de expresar la fe mediante la oración litúrgica y de testimoniarla con la fuerza de la caridad implica saber superar la fragmentariedad de las propuestas para recuperar la unidad originaria del ser cristiano. Ella encuentra su fundamento en la palabra de Dios, anunciada y transmitida por la Iglesia, con una tradición viva que sabe acoger lo antiguo y lo nuevo, de las generaciones de creyentes dispersos por todo el mundo. En las décadas siguientes al Vaticano II, la Iglesia tuvo ocasión de volver a reflexionar muchas veces sobre la gran misión que Cristo le confió. Dos documentos en particular marcan esta exigencia evangelizadora. San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium trazan el recorrido del que no se puede apartar el creyente en el compromiso cotidiano por la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar, afirmaba con fuerza Pablo VI. Yo soy una misión, repite con la misma claridad el Papa Francisco. No hay excusas que puedan distraer la mirada de una responsabilidad que congrega a cada creyente y a la Iglesia entera. La estrecha unión entre evangelización y catequesis se convierte en la peculiaridad de este directorio. Este busca proponer una ruta que ve íntimamente unidos el anuncio del querigma y su maduración. El criterio que provocó la reflexión y la redacción de este directorio encuentra su punto fundante en las palabras del Papa Francisco. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequética y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. La primicia del querigma que nos lleva a proponer una catequesis querigmática no le quita nada al valor de la mistagogía ni al testimonio de la caridad. Solo una visión que manifieste al exterior el propio pensamiento podría llevarnos a considerar el primer anuncio como un discurso articulado para convencer al interlocutor. El anuncio del Evangelio es el testimonio de un encuentro que permite tener los ojos fijos en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en la historia de los hombres, para dar cumplimiento a la revelación del amor salvífico del Padre. A partir de este punto central de la fe, la lex credendi se abandona a la lex orandi, y juntas realizan el estilo de vida del creyente como testimonio del amor que hace creíble el anuncio. De hecho, cada uno se siente involucrado en un proceso de realización de sí mismo que le lleva a dar una respuesta íntima y definitiva a la búsqueda de sentido. Las tres partes de este directorio para la catequesis elaboran el recorrido catequético bajo la primicia de la evangelización.
Los obispos, que son los primeros destinatarios de este documento, unidos a las conferencias episcopales, a las comisiones para la catequesis y a los numerosos catequistas, tendrán pues la posibilidad de verificar la elaboración sistemática que se quiere cumplir para hacer más evidente la finalidad de la catequesis, que es el encuentro vivo con el Señor, que transforma la vida. El proceso de la catequesis ha sido descrito insistiendo en el tejido existencial que involucra las distintas categorías de personas en sus ambientes vitales. Se le ha dado amplio espacio al tema de la formación de los catequistas, porque se considera urgente recuperar su ministerio en la comunidad cristiana. Por otra parte, solo los catequistas que viven su ministerio como vocación contribuyen a la eficacia de la catequesis. Finalmente, justo porque se realiza a la luz del encuentro, la catequesis posee la gran responsabilidad de ayudar a la interculturación de la fe. Mediante este proceso encuentra espacio la creación de nuevos lenguajes y metodologías que en la pluralidad de sus expresiones hacen aún más evidente la riqueza de la Iglesia Universal. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, competente para la catequesis desde el 16 de enero de 2013, por la publicación del motu propio Fides per Doctrinam, es consciente de que el Directorio para la Catequesis es un instrumento perfectible. No tiene pretensiones de plenitud, porque su naturaleza está destinada a las iglesias particulares, de modo que se motiven y sean apoyadas para redactar sus propios directorios. La composición del presente directorio ha involucrado a diversos expertos como expresión de la universalidad de la Iglesia. Además, en sus bases de redacción ha sido sometido al juicio de varios obispos, presbíteros y catequistas. Hombres y mujeres han sido integrados en este difícil trabajo que deseamos pueda ser un válido aporte al momento actual. A todos ellos, sin retórica, va nuestro agradecimiento personal y gratitud por el gran trabajo desarrollado con competencia, pasión y desinterés. Por un hecho completamente fortuito, la aprobación del presente directorio tuvo lugar en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, un santo tal vez no muy conocido, que sin embargo dio un fuerte impulso a la evangelización y a la catequesis. Recorriendo las huellas de San Ambrosio, este laico e insigne jurista, nacido en Mallorca, de noble familia, que se había formado en las universidades de Valladolid y Salamanca, donde fue docente, siendo presidente del Tribunal de Granada, fue consagrado obispo y enviado por el Papa Gregorio XIII a Lima, en el Perú. Entendió su ministerio episcopal como evangelizador y catequista. Haciendo eco a Tertuliano, le gustaba repetir: Cristo es verdad, no costumbre. Lo repetía sobre todo a los conquistadores que oprimían a los indígenas en nombre de una superioridad cultural y a los sacerdotes que no tenían el coraje de defender a los más pobres. Misionero incansable, recorría los territorios de su diócesis, buscando sobre todo a los nativos para anunciarles la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible. En sus 25 años de episcopado organizó sínodos diocesanos y provinciales. Se hizo catequista produciendo en lengua española, en quechua y aymara los primeros catecismos para los indígenas de América del Sur. Su obra evangelizadora produjo inesperados frutos con el ingreso a la fe cristiana de miles de indígenas que encontraron a Cristo en la caridad del obispo. Fue él quien confirió el sacramento de la confirmación a dos santos de aquella iglesia, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. En 1983, San Juan Pablo II lo proclamó patrono del episcopado latinoamericano. Así pues, este nuevo directorio para la catequesis
se pone bajo la protección de este gran catequista. El Papa Francisco escribió que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes. En el santo pueblo fiel de Dios, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, a esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Eres casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. La santidad es la palabra decisiva que se puede pronunciar al presentar un nuevo directorio para la catequesis. Ella se hace abanderada de un programa de vida que también los catequistas están llamados a perseguir con fidelidad y constancia. En este camino exigente no están solos. La Iglesia, en cada lugar de la tierra, puede presentar modelos de catequistas que han logrado la santidad e incluso el martirio, viviendo su ministerio de cada día. Su testimonio es fecundo y permite aún en nuestros días pensar que cada uno de nosotros puede seguir esta aventura aún en la dedicación silenciosa, fatigosa y a veces ingrata del ser catequista.